La idea es presentar un tema que a mí me parece importante, ahora lo vamos a compartir, y bueno, presentarlo. La primera parte sería eso, plantear algunos elementos que tienen que ver con este tema, que ya se dijo recién, tiene que ver con el discernimiento, la educación de la conciencia. Y bueno, y después, qué sé yo, en 40, 45 minutos, desarrollar un poco eso. Y después, lo más rico sería que podamos compartir entre todos, ¿no? Resonancias, comentarios, preguntas, algún aporte que quizás no haya podido hacer en mi exposición. Y sobre todo, yo diría, tratar de aterrizarlo desde la catequesis, digamos, no sé si aterrizarlo o concretizarlo, ¿no? En la catequesis y en la docencia, que cada uno y cada una de ustedes están trabajando, ¿no? Entonces yo haría un aporte más desde la teología, y la idea sería que después juntos podamos construir desde la perspectiva catequística un poco esta pregunta, ¿no? ¿Cómo desde la catequesis o cómo desde la docencia podemos nosotros colaborar con la formación de la conciencia de personas para que puedan vivir humana y cristianamente como personas adultas, responsables de las decisiones que van tomando? Y bueno, y me parece que iría por ahí, ¿no? Cómo acompañar esa formación de la conciencia para ayudar a discernir como cristianos y personas adultas. Entonces, bien, vamos a compartir la pantalla. La idea entonces sería, yo voy a desarrollar un poco el tema, como les dije. Si a ustedes se les van ocurriendo cosas, yo creo que lo más práctico es que lo vayan escribiendo, y después, para no olvidarse las notas, y después tendremos tiempo para compartir, para discutir, para preguntar, para agregar, para presentar conformidades o disconformidades. Pero bueno, vamos entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Ustedes están viendo algo? Sí, sí, te iba a decir que ya se está viendo, padre. Ya está. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, padre, perfecto. te estamos escuchando, padre, y viendo la diapositiva. Ah, ya están viendo la diapositiva. Ah, Sí, bien. sí, Sí, padre, Genial, genial. perfecto. la primera, sí. Sí, sí, sí. No pensé, uy, se me está cortando la señal. Si hay problemas, quizás haya que apagar las cámaras también, por lo menos este Es, ratito, eso es lo que iba a para decir que, para que no se ralente la claro, transmisión. después las encendemos cuando hablemos entre todos, pero ahora si quieren, quizás si apagamos las Perfecto. cámaras, eh, ahí está. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Este sería propiamente el tema que yo quisiera plantearles hoy: el discernimiento y la educación de la conciencia moral, ¿no? El discernimiento, ustedes saben, es una palabra muy importante en el magisterio del Papa Francisco. El discernimiento, bueno, que es propio de la vida cristiana y propio de la vida humana, de la vida ética en general. Digamos, el Papa Francisco lo ha bebido de su tradición ignaciana como buen jesuita, ¿no? Y lo ha transmitido de una manera particular a la Iglesia en muchos de sus escritos y de su propuesta pastoral y teológica.
Y me parece que es algo muy importante para tener en cuenta en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Donde también, como decíamos, queremos proponer un estilo de vida humana y cristiana de personas adultas, de personas adultas. Y entonces el discernimiento es una responsabilidad que tiene que ver también con la capacidad de ir madurando en la vida, de tomando buenas decisiones, de responsabilizar, hacernos responsables de las decisiones que vamos tomando, ¿no? Y bueno, y de eso se trata un poquito lo que queremos compartir ahora. Comenzamos con este texto que muchos de ustedes recordarán, me parece importante porque es un texto clave del Concilio Vaticano II en relación con el tema de la conciencia moral, Gaudium et Spes 16. Entonces aquí no lo puse completo, pero las frases o los párrafos que me interesa resaltar hoy, ¿no? Para muchos de ustedes esto les va a resonar porque lo hemos visto y lo han visto quizás también en otros lugares. Bueno, dice el concilio, en lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero la cual debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Entonces, la conciencia es una instancia que está en lo más profundo del ser humano, en el corazón del ser humano. Es lo más íntimo que tenemos, en cierto sentido. Pero eso que está tan dentro nuestro, sin embargo, es el eco de una voz que no viene de nosotros, ¿no? Es una voz que nos invita a reconocer y hacer el bien y a reconocer y evitar lo que no es bueno, lo que nos deshumaniza, lo que nos daña, ¿no? Y eso es una voz que encontramos en lo profundo de nuestro corazón. Coloquialmente hablamos de la voz de la conciencia y todo eso, ¿no? Entonces, el Vaticano II nos presenta la conciencia como una instancia interior al ser humano donde resuena esta llamada a reconocer y hacer el bien. Y continúa diciendo, ¿no? Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón y en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. Esto es para cristianos y para no cristianos, para personas que tienen otra religión e incluso para ateos. La dignidad del ser humano se juega en esta obediencia a la propia conciencia, en esta escucha a la propia conciencia. Y ahí se juega la dignidad de los seres humanos, y ahí también, como dice acá, es lo que será tenido en cuenta a la hora del juicio, ¿no es cierto? Digamos, a la hora de hacer las cuentas con nuestra vida delante de Dios, lo que va a contar es si hemos sido capaces de vivir según nuestra conciencia, ¿no? Que en cristiano, como dice acá, vivir según la conciencia es vivir según esa ley que me invita a amar a Dios y al prójimo como a mí mismo, ¿no? Porque en cristiano hacer el bien es fundamentalmente eso. Jesús va a sintetizar toda la ley en el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Acá después también en ese prójimo hoy tenemos también una mayor sensibilidad hacia, por ejemplo, toda la creación, y en cierto sentido la creación, la naturaleza es también un prójimo que tenemos que cuidar, que tenemos que agradecer, en fin. Entonces, continúa diciendo el documento, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. El sagrario del hombre. En el que el ser humano, se siente a solas con Dios y cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquel. Profundo de nuestra conciencia, nosotros estamos a solas con el Señor. No es necesario ni tiene sentido ponernos máscaras delante de Dios, ¿no? Delante de Dios no solamente no tiene sentido, sino que no hace falta porque precisamente Dios es aquel en quien podemos confiar y mostrarnos tal cual somos, ¿no? Entonces, el sagrario del hombre es una expresión muy fuerte, muy linda que presenta el Vaticano II para hablar
de la conciencia como esa instancia interior del ser humano donde resuena la voz de Dios. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor a Dios y el amor de Dios y del prójimo, como dijimos recién. Hacer el bien y evitar el mal, para nosotros desde el Evangelio es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, y según el Evangelio de Juan, amarnos unos a otros como Jesús nos ama. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. La conciencia es un lugar de diálogo, de vínculo con todos los seres humanos que la doctrina social de la Iglesia, digamos, suele llamar en sus documentos de buena voluntad. No solamente los cristianos, hay sobre todo aquellos documentos de la Iglesia que tienen que ver con cuestiones éticas, sea de la sociedad, la vida o lo que sea, no son referidos o no son, digamos, orientados solamente a los creyentes, sino a todas las personas de buena voluntad. Y entonces, en el deseo de conocer el bien y la verdad, ¿no? Y de poder vivir el bien y la verdad para el bien de todos, y buscar desde ahí poder responder a los dilemas, a los problemas morales que se van presentando en cada época histórica, ahí los cristianos podemos encontrar un lugar importantísimo de encuentro con otros hermanos y hermanas que no comparten nuestra fe, pero que están buscando el bien, ¿no? Y que buscan hacer el bien. Por eso el Vaticano II dice que la fidelidad a la conciencia, en la búsqueda de la verdad y del bien, para resolver los problemas concretos que aquejan a la humanidad, es un lugar de encuentro. Hoy, por ejemplo, resolver todos estos problemas que como humanidad han quedado como más a la vista, como más crudos, ¿no? A partir de la pandemia, porque en gran parte la pandemia no ha hecho otra cosa que sacar a flote desigualdades, injusticias, cosas que ya estaban ahí, ¿no? Y los ha hecho que sean mucho más palpables. Bueno, las personas que tienen ese deseo de que esta pandemia no salga, de hecho no vamos a salir igual, ¿no? Tampoco necesariamente vamos a salir mejores. Podemos salir mejores o peores, dependerá de las decisiones que vayamos tomando, ¿no? De acá puede salir un mundo más solidario o un mundo todavía más individualista, con más descarte de personas, como dice el Papa Francisco, ¿no? Entonces, para resolver los problemas de nuestro tiempo, los cristianos en esta búsqueda del bien y de la verdad, y concreto, ¿no? En lo concreto, nos sentimos también compañeros de camino con tantas personas de buena voluntad. Bien. Acá quería también citar a un santo de la Iglesia, ¿no? Él era primero anglicano, después pasó al catolicismo, el cardenal John Henry Newman, que él fue un gran defensor de la conciencia, un gran defensor de la conciencia. Y él decía que la conciencia se encuentra en el núcleo más sagrado de la dignidad humana, ya que es, decía él, la obediencia debida a la voz divina que habla en nuestro interior. Seguir la propia conciencia para los cristianos es escuchar la voz de Dios, tratar de ser fiel a esa voz, lo que Él nos invita a vivir, ¿no? Y con una frase que se hizo famosa, dice Newman, la conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Esto no se opone a otros vicarios, digamos, de Cristo. En primer lugar, el que se considera así, digamos, tiene ese título, es el Papa, ¿no? Pero incluso los que ejercen el magisterio en la Iglesia, el Papa, los obispos y demás, ese magisterio que también tiene una enseñanza en relación con lo moral, va a ser siempre un servicio a las conciencias.
El magisterio en la Iglesia es, en el aspecto moral, una ayuda para formar la conciencia de los cristianos, ¿no? Para poder reconocer, para estar cada vez más disponibles, abrir cada vez más los oídos para descubrir a Dios que habla en el interior de cada uno, ¿no? Como decía San Agustín, Dios está más íntimo a mí mismo que yo mismo, en lo profundo de la intimidad. Entonces, en la conciencia, en la búsqueda de la verdad a través de la conciencia, los cristianos reconocemos la voz de Dios, reconocemos las invitaciones que el Señor nos hace a través de su Espíritu para nuestra vida. El respeto por la dignidad de la persona, de toda persona, va a implicar de un modo eminente el no manipular la conciencia del otro, el respetar y promover el derecho de cada persona a poder obrar según su conciencia. Reconocer la dignidad de una persona es de una forma muy fuerte, reconocer que tiene el derecho de poder obrar según la propia conciencia, según sus propias convicciones, éticas, humanas, religiosas. Si no se respeta esto, no se está respetando la dignidad del ser humano y se está faltando contra un derecho humano fundamental, ¿no? El Concilio Vaticano II, en el documento Dignitatis Humanae, sobre la dignidad humana, en el número 2, donde es el documento que reconoce, ¿no es cierto?, la libertad para la conciencia religiosa, para que cada uno, siguiendo su conciencia, profese la religión que cree como verdadera. El Concilio Vaticano II afirma: no se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado o en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos, evidentemente. Entonces siempre hay ciertos límites, ¿no? Cuando ya actuar según mi conciencia implica un daño a los demás, bueno, ahí hay algo que hay que resolver, ¿no es cierto? No se trata solamente de actuar según las propias convicciones, sino tener en cuenta también las consecuencias que en terceras personas o con otros grupos, etcétera, obrar según esas convicciones puede traer qué consecuencias, ¿no? Entonces, dentro de este respeto de la dignidad, de la libertad, de la integridad, de la vida de los demás, cada ser humano tiene el derecho de obrar según su conciencia y según sus propias convicciones. Y no se puede obligar a nadie a ir en contra de su conciencia. En las sociedades democráticas, el derecho a actuar según la propia conciencia adquiere también un carácter institucional, es decir, hay leyes que amparan este derecho humano, un derecho humano que es propio de, digamos, de la naturaleza del ser humano. Y entonces, por ejemplo, las leyes, cuando son leyes, digamos, que son delicadas, porque tienen que ver con cuestiones éticas, donde no hay, son importantes y donde no hay un acuerdo en general en la sociedad, las sociedades democráticas respetan a las conciencias, a las personas que siguiendo sus propias convicciones no están de acuerdo con ciertas leyes o ciertos procedimientos, lo que sea, y entonces tenemos lo que se llama la objeción de conciencia prevista en una ley. Por ejemplo, en la ley del aborto, de legalización del aborto, que salió hace poco, está prevista la objeción de conciencia para personal de salud que por motivos éticos, humanos, religiosos, en fin, por propia convicción, considere que no está bien la práctica del aborto, ¿no? Entonces, la ley no obliga a actuar en contra la propia conciencia, sino que preserva, digamos, ese derecho de objeción de conciencia. Ahora, bueno, estamos hablando del derecho de la conciencia y de obrar según la conciencia, que es de lo que se habla mucho también hoy, y está muy bien. Pero hay que recordar siempre que, como la otra cara, digamos, del derecho para actuar según la propia conciencia, hay también un deber, hay una obligación.
y que es formar la propia conciencia. Formar la propia conciencia, ¿no? Toda persona tiene que preocuparse por la formación de su conciencia, de manera que esté cada vez más orientada por los valores humanos y sea sensible a los valores humanos. Auténticamente humanos y por lo tanto también auténticamente cristianos. Porque la conciencia no es infalible. La conciencia, nosotros escuchamos la voz de Dios, pero la escuchamos también con todos los límites que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, no hay una infalibilidad de la conciencia. La conciencia también se puede equivocar, ¿no? Pero si uno está en la búsqueda del conocimiento, de la verdad y del bien, bueno, puede ir superando esos errores que a veces podemos tener a partir del conocimiento que se da en nuestra conciencia. Entonces, por eso es la necesidad de la formación, porque hay un montón de condicionamientos que pueden impedirnos que veamos con claridad lo que es realmente bueno para el ser humano, para mí, para los demás, para la sociedad, ¿no? Hay condicionamientos culturales, condicionamientos psicológicos, de enseñanza, de la propia historia, que a veces no nos permiten ver con mucha claridad, digamos, lo que es bueno, lo que es mejor. Por eso la importancia de preocuparse para uno tener una adecuada formación de su conciencia, educar la propia conciencia y colaborar también con la educación de la conciencia de los demás. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1784, dice: la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Nadie puede decir, bueno, yo ya tengo mi conciencia totalmente formada, ya sé lo que está bien, lo que está mal, no necesito, incorporar ningún otro elemento. No, dura toda la vida, dice el Catecismo. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo, del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza libertad y engendra la paz en el corazón. La educación de la conciencia, está muy bien esto que dice acá, ¿no? Por un lado, digamos, ayuda a poder vivir lo que la teología, la filosofía clásica llaman las virtudes, que son actitudes positivas en relación, digamos, no tanto con, también, digamos, con evitar el mal, pero sobre todo para hacer el bien, ¿no? Para hacer el bien, para realizar las potencialidades propias que hay en el ser humano, para contribuir al crecimiento de la comunidad, para hacer bien a los demás. Es una formación de la conciencia, me potencia en las virtudes, pero también, dice, preserva o sana del miedo. No se hace el bien por miedo al castigo, por miedo a lo que, a las consecuencias que pueda tener sobre la persona, a quedar mal. El egoísmo y el orgullo, no se hace el bien para creerme mejor que los demás, o también por otro lado esos sentimientos insanos o inmaduros de culpabilidad que van más allá de un sano arrepentimiento, de darme cuenta que actué mal y que tengo que cambiar y si puedo, solucionar o reparar el daño que hice hacerlo, ¿no? Sino esa como culpabilidad muchas veces casi, inmadura o a veces prácticamente enfermiza también, que no ayuda al crecimiento y al desarrollo de la persona. Bueno, de todos esos sentimientos o movimientos negativos del alma, la formación de la conciencia nos va liberando, nos va sanando, nos va ayudando a madurar. Esta formación de la conciencia es una necesidad permanente, como decíamos recién, siguiendo el catecismo, es algo que dura toda la vida. Y esto, si siempre fue así,
en estos tiempos actuales de una manera particular porque van apareciendo nuevos problemas éticos, ¿no? A partir de las situaciones que va viviendo el mundo de hoy y de los desarrollos tecnológicos y científicos que se van siguiendo con una velocidad que en la historia de la humanidad no se había conocido hasta ahora, ¿no? Entonces es como que el hombre tecnológico va allá adelante y el hombre ético o el hombre sabio que va pensando si esa nueva tecnología es buena o no para él, siempre está como muchísimos pasos atrás, ¿no? Entonces, la importancia de estar al tanto de estos nuevos problemas éticos que van surgiendo, pero también estar con una actitud crítica, ¿no? Porque todo el tiempo nosotros estamos escuchando juicios éticos y morales y lo que esto está bien y que está mal y estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? En la televisión, en los medios, en internet. Entonces hay como una gran influencia en la información a través de los medios y tenemos que tener criterios para poder realmente discernir bien esos mensajes que nos bombardean todos los días, ¿no? Esta formación, entonces, eso es alguno de los elementos que hacen particularmente importante y urgente la necesidad de formar la conciencia en este tiempo. En primer lugar, hay que decir que la responsabilidad por la formación de la conciencia es de la propia persona. Cada uno es el primer responsable de formar su conciencia, ¿no? De hacerse más hábil, más sensible para el reconocimiento de lo bueno y de lo que no hace bien al ser humano, de lo que Dios me invita a vivir y aquello de lo cual me invita a alejarme, ¿no? Pero, sin embargo, esta formación de la conciencia, que es responsabilidad de cada uno, no puede darse si no es en colaboración también con los demás. Los demás nos ayudan a formar nuestra conciencia y nosotros colaboramos con ellos también, ¿no? La propia familia, los amigos, la escuela, la comunidad cristiana en nuestro caso, donde tenemos también la voz del Papa, de los obispos, una tradición en la interpretación de la Sagrada Escritura, en fin, ¿no? O sea, cada uno tiene que preocuparse por la formación de su conciencia, pero necesitamos también en esto ayudarnos unos a otros, Por lo tanto, podemos decir que no hay formación auténtica de la conciencia, sino es en lo que podemos llamar, con otros teólogos, la reciprocidad entre las conciencias. Es decir, ¿quién va adquiriendo sabiduría en la vida? Aquel que no solamente es capaz de reflexionar sobre la propia experiencia, sino que también se abre para escuchar cómo ve la otra persona, cómo ve la vida, cuáles son las experiencias del otro, o sea, en el diálogo entre las conciencias, en esa reciprocidad y en ese diálogo entre las conciencias, es donde uno va también agudizando en su sentido de la vida buena, ¿no? Muchas veces también dialogando con el que piensa distinto, el que tiene una convicción distinta, porque a partir de ahí también uno puede rever o reafirmar sus propias convicciones, ¿no? Es decir, la formación de la conciencia, lo que estamos diciendo es que por un lado es una responsabilidad personal, pero nunca es algo absoluto, digamos, solamente de uno, porque si uno se queda, digamos, si la única opinión que yo escucho es la mía, y posiblemente en algún momento pierda, digamos, alguna cierta objetividad a la hora de reconocer lo bueno para mí y para los demás, ¿no? Por eso es importante este diálogo con los otros. Y bueno, la catequesis, por ejemplo, sería también ahí una ayuda para dar herramientas, para brindar elementos de formación de la conciencia ética. En esa formación de la conciencia es fundamental educar en un sentido crítico y autocrítico de las propias tradiciones, del siempre se hizo así, en fin, de lo que todos dan por supuesto, tener siempre un sentido crítico y autocrítico, ¿no? Muchas veces el diálogo, lo que estamos viendo hoy, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades y en tantos lugares,
sin sentido de autocrítica no hay ningún diálogo posible, ¿no? Son simplemente monólogos que se van juxtaponiendo. Entonces, la formación de la conciencia ayuda a tener una conciencia crítica, y también es importante que haya un sano equilibrio entre las preocupaciones morales, guardando una adecuada proporción entre los valores que se proponen. Acá seguimos Evangelii Gaudium del Papa Francisco en el número 38 de Evangelii Gaudium, ¿no? El Papa Francisco dice que hay una jerarquía de verdades en el Evangelio, propuestas, todas son importantes en la fe cristiana, pero según tengan más o menos relación con el centro del Evangelio, esas verdades serán más importantes o serán secundarias, ¿no? Sin dejar de ser importantes, pero secundarias. Entonces, es importante tener a la hora de la formación de la conciencia un equilibrio de todos los ámbitos. Por ejemplo, hay personas que acentúan el tema de la formación de la conciencia solamente en lo referido a la vivencia de la sexualidad, por ejemplo. Pero son totalmente indiferentes a aquellas cosas que tienen que ver con el compromiso político, social. Otras veces es al revés. Hay gente que solamente piensa que la cuestión ética pasa por esa esfera más pública y no lleva tanto la atención a otros puntos que tienen que ver con la dimensión de la vida más privada y que también son importantes porque ahí también se juega nuestra felicidad y la felicidad de los demás, ¿no? Entonces, el equilibrio de las preocupaciones morales significa esto, ¿no? Que hay que considerar y en la justa medida y según la importancia de cada cosa, ¿no es cierto?, los distintos valores que se proponen desde el Evangelio y también en los distintos ámbitos de la vida, ¿no? Para no quedarnos enfocados solamente en un aspecto de la vida ética. Lo que decíamos recién, ¿no? Que la conciencia no es infalible, porque somos seres humanos y nuestro conocimiento siempre va a ser limitado, y por lo tanto podemos decir que la conciencia no es la fuente de donde surge la verdad. Hemos dicho que en la conciencia resuena la voz de Dios, ¿no? Resuena la voz de Dios. Entonces, la verdad, digamos, se nos manifiesta a través de nuestra conciencia. Pero de ahí la importancia de esa formación de la conciencia para que sea cada vez más sensible para el reconocimiento de la verdad, de los verdaderos valores humanos, cristianos, ¿no? De aquello que realmente nos humaniza, y también para estar atentos a aquello que nos deshumaniza. Por lo tanto, la lealtad hacia la verdad, hecha de búsqueda constante y adhesión sincera, preserva la dignidad de la conciencia, aún en aquellos casos en que la conciencia no logra arribar todavía a lo que podríamos decir sería la verdad objetiva. Esto también lo dice el Vaticano II en Gaudium et Spes 16, la partecita que no hemos leído hoy, pero que dice que cuando la conciencia, una persona en su conciencia está buscando la verdad, aunque todavía no haya alcanzado ese conocimiento objetivo, podríamos decir, de la verdad, esa conciencia no pierde su dignidad, ¿no? Quizás esté en el error, pero es un error que, bueno, la tradición de la teología clásica le llamaba un error no culpable o un error invencible, ¿sí? Pero lo importante es la sinceridad en la búsqueda de querer conocer la verdad y de querer conocer y hacer el bien, ¿no? Entonces, esa conciencia que quizás esté equivocada, pero que está buscando realmente con sinceridad, que trata de no autoengañarse, sino que está en búsqueda, no pierde su dignidad, dice el Vaticano II, y esto ya lo afirmaba también Santo Tomás de Aquino y San Alfonso María de Ligorio. Y bueno, en esto de que, digamos, estamos diciendo que para los cristianos, ¿no?, en la conciencia se escucha la voz de Dios que nos invita a vivir concretamente los valores que nos propone Jesús en el Evangelio. Bueno, hay que decir que un camino privilegiado, un instrumento privilegiado para la formación de la conciencia va a ser, por supuesto, la palabra de Dios, especialmente el Evangelio, la Escritura,
leída en la comunidad, en la tradición de la iglesia, celebrada en la liturgia, también en la oración personal, ¿no? Nos nutrimos fundamentalmente de esa palabra donde se nos transmiten un estilo de vida, de valores, una sensibilidad para el reconocimiento de lo que es el ser humano. La experiencia de la vida en Cristo, que sería, ¿no es cierto?, una experiencia de intimidad o de creciente intimidad en nuestra relación con Jesús, que es también aquello a lo que apunta la catequesis, a ayudar a cultivar en cada persona. Esa experiencia de vida en Cristo va desarrollando en el creyente un delicado sentido de la fe, que teológicamente le llamamos el sensus fidei, el sentido de la fe, que es como un sentido particular para reconocer lo que es lo que corresponde a nuestra fe y aquello que nos aleja de nuestra fe, y lo mismo en relación con el bien. Bueno, ese sentido de la fe capacita para identificar más fácilmente por connaturalidad. Connatural también es una palabra que utilizaban los medievales, es decir, es un conocimiento que se va dando por la experiencia de estar con el otro. Por ejemplo, como nosotros conocemos a nuestros amigos, ¿no? De tanto estar con el amigo, uno dice ya, frente a esta situación, esta persona reaccionaría de esta manera. Y si tenemos realmente un conocimiento profundo de esa persona, sin tratar de encasillar ni de agotar el misterio de nadie, digamos, pero si conocemos realmente a nuestro amigo, posiblemente acertemos cómo esa persona actuaría o decidiría en esa situación concreta, ¿no? Bueno, si nosotros también cultivamos esta relación con Jesús, fundamentalmente a través de la oración, de la escritura, de los sacramentos, vamos también como asumiendo esa connaturalidad con Jesús y ese modo de ver la vida de Jesús. Incluso hasta la carta a los filipenses va a llegar a decir, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús, ¿no? Recién decíamos sentido de la fe, bueno, la sensibilidad propia de Jesús. Bueno, entonces, esa connaturalidad con la voluntad de Dios en las distintas circunstancias que exigen un trabajo de discernimiento. La conciencia del espíritu, la acción del espíritu hace la conciencia cristiforme, de la forma de Cristo, en modo tal que por una afinidad interior con Cristo penetramos la realidad y las obligaciones que ella nos impone casi como con sus mismos ojos. Y para el cristiano, formar su conciencia es conformarla con el modo de sentir y de ver la realidad de Jesús. Como decíamos recién, por esta especie de connaturalidad, de amistad profunda con Cristo, ¿no? De hecho, la conversión, antes que cambiar una acción, tiene que ver la metanoia, ¿no es cierto? Es cambiar la mentalidad, empezar a ver las cosas como la ve Jesús, como la ve Dios. Entonces, la conversión es algo mucho más profundo que algo que solamente tiene que ver con que, bueno, yo me doy cuenta que esto lo tengo que cambiar y voy a poner toda mi voluntad para cambiarlo. Eso es una parte, ¿no? Eso es una dimensión de la conversión, el aspecto de la voluntad. Pero está también todo el aspecto de cambiar el modo de ver, incluso hasta llegar a cambiar de alguna manera la sensibilidad frente a esas realidades. Dice un texto de la Pontificia Comisión Bíblica, que se llama Biblia y Moral, en el número 154, dice que el discernimiento es eminentemente personal y por eso en la moral católica se ha presentado siempre la conciencia como la última instancia de decisión. Nadie puede obligarme a actuar contra mi conciencia porque me estaría obligando a actuar contra aquello que yo reconozco y descubro como lo que Dios me está invitando a vivir, ¿no es cierto? Sería digamos, obligar a otro a actuar contra su propia conciencia es una violencia muy de las más graves, ¿no? de las más fuertes. Por ejemplo, bueno, los mártires testimoniaban que
digamos, de la época del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no los podían obligar a actuar contra su conciencia, a ir contra su conciencia, de profesar la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, se podía arriesgar y poner incluso la propia vida en juego frente a esto de lo que quieren obligar a actuar contra la propia fe, la propia convicción, la propia conciencia, ¿no? No se puede hacer eso. Pero en el proceso, dice este documento, en el proceso nunca acabado definitivamente de la formación de la conciencia, como ya hemos dicho, el creyente tiene la responsabilidad y el deber de confrontar su propio discernimiento con el de los responsables de la comunidad. En este caso, bueno, se refiere al magisterio, se refiere también a aquellas personas a las que hay que escuchar, que nos pueden dar buenos consejos. También acá estarían los catequistas, ¿no es cierto? El discernimiento es un proceso personal, pero no se da en una especie de solipsismo, ¿no? Sino que, como decíamos, se da también en la escucha y en la atención particularmente atenta, ¿no? de aquellos que en la comunidad tienen la misión de orientarnos, de acompañarnos, no de decidir por nosotros, pero sí de acompañarnos en nuestro camino. En ese sentido, la palabra autoridad viene de la palabra latina auctoritas, que viene de augere, que significa hacer crecer, ¿no? ¿Y quién tiene autoridad moral entonces? ¿Quién es aquel que tiene capacidad para hacer crecer? Y ese es el sentido profundo de la autoridad, ¿no? Aquel que establece con la conciencia del otro una relación adulta, responsable, que invita a formar y a decidir en conciencia, ¿no? Y no que busca imponer al otro las propias ideas o dar como un discernimiento ya terminado al otro, ahorrándole de alguna manera, y de manera negativa, digamos, el camino y el proceso que cada uno debe hacer, ¿no? Es decir, solamente tiene autoridad moral aquel que apela a mi conciencia, invitándome a buscar y hacer el bien. Desde ahí me puede ayudar a crecer como una persona madura, ética y moralmente, ¿no? Un ejercicio de la autoridad moral que pretendiese imponerse a la conciencia sin tener en cuenta que el valor que se propone debe ser querido y reconocido por la propia conciencia como deseable y bueno, resultaría inhumano y por lo tanto inmoral. Porque la obediencia auténticamente cristiana no es una simple sumisión, sino es ante todo responsabilidad de cristianos adultos en la reciprocidad de la conciencia. La obediencia bien entendida nunca va a ser una mera sumisión, sino es la responsabilidad, ¿no? de abrir el corazón y los oídos para la escucha de Dios a través de las mediaciones humanas, ciertamente, y en diálogo con otras conciencias y reconociendo la autoridad de aquellos también que están para acompañarnos y ayudarnos a decidir y a discernir, el magisterio en nuestro caso, los catequistas también, las personas que acompañan, todos aquellos que tienen como función acompañar y ayudar a educar la conciencia moral, ¿no? Pero precisamente para educar la conciencia sería totalmente, digamos, errónea, equivocada y haría mucho mal una pretendida formación de la conciencia moral que pretendiera imponerse a la conciencia del otro, manipularla, ¿no? Porque desde la falta de respeto a la conciencia del otro no se puede educar ni formar nada. Porque, digamos, el mensaje que se está dando precisamente es un mensaje absolutamente contrario en el modo, digamos, al objetivo que uno tiene si realmente quiere potenciar en el otro su capacidad de actuar de manera, según la propia conciencia, en la búsqueda del bien y discerniendo, ¿no? Entonces, bueno, ya 5 minutitos más para ir terminando y así podemos dialogar entre todos, pero ahora
dijimos, bueno, empezamos hablando de la conciencia, después hablamos de la formación de la conciencia. ¿Y formar la conciencia para qué? Formar la conciencia para el discernimiento, para tomar buenas decisiones en la vida. Algunas son más fáciles y otras, como las circunstancias a veces se nos complican, son decisiones más complicadas, ¿no? Siguiendo lo que el Papa Francisco propone en Amoris Laetitia, podemos decir que discernir no es aplicar matemáticamente normas generales a situaciones particulares sin tener en cuenta la complejidad de las distintas realidades. El discernimiento es un arte, es algo artesanal, podríamos decir, ¿no? No es matemática, no es, bueno, yo tengo esta norma, esta regla, tengo acá esta situación, bueno, esto se aplica acá y ya sale. A veces sí, a veces es evidente la decisión o la elección que hay que tomar, ¿no? Pero otras veces las situaciones son complejas y los valores que se encuentran implicados en esa situación pueden ser varios. Y a veces la norma que aplicar fricción no es tan clara, ¿no? Entonces, discernir no es aplicar matemáticamente normas y reglas y leyes, sino es sin negar la existencia y la utilidad y la necesidad de esos criterios generales, de esas normas generales, pero bueno, buscando cómo se aplican en situaciones que a veces, como dice el Papa Francisco, rompen todos los esquemas, ¿no? Que, digamos, a veces el discernimiento es como más claro y evidente y otras veces son situaciones más complejas. Dice también Francisco en Amoris Laetitia 305, el discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento. Esto lo dice Francisco especialmente cuando nos toca acompañar a otras personas en su discernimiento, ¿no? Siempre buscar el camino posible, teniendo en cuenta, sí, el ideal al que vamos, y que es para todos, y que es una plenitud de vida buena y verdadera y auténtica para todos, para las personas, para las comunidades, pero también teniendo en cuenta las posibilidades concretas de cada persona y los ritmos a los que puede ir cada persona, ¿no? Porque como dice Francisco, muchas veces en la vida no todo es blanco o negro, ¿no? Y por pretender a veces que todo sea blanco o negro, hay situaciones que no se acompañan bien, que no se acompañan con paciencia, con delicadeza, con cariño, ¿no? Y entonces se abortan procesos de maduración, de crecimiento, donde la gracia quiere actuar siempre respetando los límites humanos, las fragilidades humanas, ¿no? Entonces nosotros a la hora de ayudar a la formación de la conciencia y de acompañar caminos de discernimiento, no podemos hacerlo si no tenemos en cuenta este dato esencial de la realidad, que son los límites y las fragilidades propias y ajenas. Por otro lado, dice Amoris Laetitia 303, el discernimiento es dinámico y debe permanecer siempre abierto a nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de la manera más plena. Quizás hoy yo discierno que el paso que Dios me pide dar es este. Y bueno, quizás hoy es este, pero no me tengo que quedar ahí, porque quizás mañana ya pueda dar un paso más. Y entonces el Señor me invita a darlo para una vida más plena para mí, para la comunidad, para los demás, ¿no? Entonces el discernimiento es algo que está también siempre abierto y en camino. Amoris Laetitia sigue diciendo, el acompañamiento pastoral, bueno, aquí recién la cita va un poco más adelante, ¿no? El acompañamiento pastoral, podríamos decir acá también catequístico, en este sentido, intenta ayudar a los fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios. Y por eso advierte el Papa con claridad a los pastores. Aquí también podríamos nosotros incluirnos como catequistas. Nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles,
que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas, ¿no? A formar las conciencias y no a pretender sustituirlas. Esto es lo que dice Francisco a los pastores, a los curas, pero también a todos los que tienen en la iglesia esta responsabilidad de acompañar caminos y procesos, ¿no? Evidentemente esto supone también tener en cuenta la edad del otro, ¿no? Es decir, cuando uno es más chico, bueno, hay que como bajarle más línea, ¿no? Porque todavía está formando muchas veces en su percepción de los valores, pero a medida que va creciendo, bueno, la persona también va adquiriendo esa capacidad de discernimiento, ¿no es cierto?, que hay que acompañar, hay que ayudar con criterios, con consejos, pero nunca pretender sustituirse a la conciencia del otro, decidir por el otro. Y con esto terminamos. Para sintetizar un poco lo que hemos querido presentar, esta frase del Evangelio en San Marcos, ¿no? Cuando a Jesús tantas veces en el Evangelio le dicen, bueno, ¿y por qué sana el sábado? ¿Por qué sana y no viene otro día? ¿No? Y precisamente como es el día dedicado al Señor, el sábado es el día dedicado a liberar a los hijos y a las hijas de Dios de todo aquello que los daña, que los oprime, que los lastima, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que el día sábado, el día dedicado a Dios, para devolver, para restaurar la vida de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Entonces, dice Jesús, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Las leyes y las normas están para ayudarnos a vivir bien y a convivir y a acompañarnos mutuamente, ¿no? Pero están para eso. El discernimiento es precisamente ese arte que nos permite no ser, por un lado, ni legalistas, ni por otro lado relativistas, que vale todo, sino ser seriamente personas que buscan conocer lo bueno para sí mismos, para los demás, para la comunidad, y con la ayuda de Dios ponerlo en práctica. Bueno, muy bien, hasta acá lo que yo quería compartirles, y ahora voy a dejar de presentar esto para que podamos iniciar el diálogo. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Profes, si quieren hacer preguntas. Gracias, padre, muchas gracias. Bueno, y entonces ahora dejamos para preguntas o comentarios o expresar también inquietudes o dudas u otro elemento que no hayamos. O sea, abrimos el diálogo. La idea es, no sé si después tienen alguna otra cosa que hablar como agrupación, pero que no se extienda más allá de las 21:30. Así que es la hora que más o menos ya nos da hambre. A mí me da hambre y sueño. Así que decidimos. Abrimos ahora, vamos adelantándolo. Sí. Sí. ¿Puedo? Bueno, sí. Bueno, hola a todos y gracias, Hugo. Hola, Héctor. Un gusto, como siempre, tanto haberte tenido como profesor, que ahora no tengo que tirar las orejas porque ya no es que tengo que lograr una nota contigo, así que no puedo ser un chupamedia. Lo digo de corazón. Realmente fue una experiencia maravillosa. Y vos sabés que mientras escuchaba esto, para vos y para los colegas, ¿no? Yo me cuestionaba, yo trabajo en dos escuelas distintas. Una, que la materia se llama formación religiosa, y además de filosofía, que doy en otra escuela, y la otra se llama catequesis. Y sabemos claramente que hoy la escuela católica no es para católicos. Y haciendo una investigación para uno de los trabajos que yo tenía que hacer para la universidad, me dio que el 80% de los chicos se sienten obligados a aprender la catequesis.
porque tienen que repetirle al catequista todos los años lo que el catequista le dice que tiene que repetir. Entonces, me gusta más formación religiosa, tal vez, donde se puede manejar otros tipos de cánones, ¿sí? Porque la catequesis, según una vez hablando con Irene Nessi, también profesora de muchos de nosotros, decía en aquel momento, dice, hace más de 10 años que en Venezuela la catequesis no se da en las escuelas, ¿no? Se da formación religiosa, porque la catequesis es para la parroquia, es casa y escuela de comunión. Entonces, la catequesis sacramental me refiero, ¿no? Porque si leemos lo que significa y define la catequesis, según el catecismo de la Iglesia Católica, es la formación del creyente. Y entonces yo me pregunto si realmente como profesor de catequesis en una escuela o formación religiosa en la otra, realmente respeto la libertad de conciencia del alumno. Aunque bien decías que al ser joven tenés que darle más valores para que vaya reconociendo casi al final de esta exposición, yo digo, realmente estamos respetando eso de la libertad de conciencias, de poder dejar al alumno que se exprese en cuanto a si es abortista o no es abortista, si está a favor de la unión gay o homosexual o no, o tenemos que, o sea, obviamente yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Pero quiero decir, sería esa una pregunta retórica casi, ¿no? Como para preguntarnos a nosotros. ¿Realmente estaríamos abiertos a una libertad de conciencia de nuestros alumnos en esa diversidad del mundo? ¿Los estamos preparando para el diálogo honesto y sincero, para la decolonización de nuestras conciencias? ¿O los tenemos que empujar para que se arrinconen donde las hojas del viento van para ese lado, ¿no? Ahí eso es lo que yo me cuestiono permanentemente en mi acción pedagógica ante los alumnos, y es base del trabajo de, bueno, un ensayo que escribí para la revista universitaria, que creo que no sé si lo compartí con ustedes. Es un cuestionamiento realmente profundo que tengo, porque me lo cuestioné más de una vez, ¿no? Si no estoy oprimiendo a veces la libertad de conciencia y solo queremos que nos repitan lo que queremos escuchar. Gracias. Yo acá solo diría algo, aunque es para todos, digamos, pero muchas gracias, Héctor, sí me parece muy buena tu intervención y sí, sobre todo, ya a los jóvenes, yo ya, digamos, parece que ya, cuando me referí un poquito más, que a veces hay que bajar un poco más de línea, incluso me parecía para chicos como más chicos, ¿no? Con lo que hacen los papás y las mamás en las casas, a ese me refiero, es decir, el chico todavía no sabe que meter el dedo en el enchufe le hace mal, y bueno, no sé si el papá y la mamá le tienen que, cuando tiene cierta edad, explicarle mucho. Primero le van a tener que decir, eso no se hace. Cuando ya vaya entendiendo, le va a decir, mira, si querés meter en el enchufe, pero te va a pasar esto, y bueno, y el chico ya ve. Pero ya con los jóvenes, Héctor, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que ahí tenemos que evitar como dos extremos. Uno es tratar de imponer nuestra idea, y el otro extremo sería no expresar nuestra idea, nuestra convicción, pero no imponiéndola, sino proponiéndola y dando también los argumentos por los cuales nuestra posición, digamos, es razonable o es deseable, después respetando lo que el otro diga, ¿no es cierto?, lo que el otro vea. Pero me parece que a lo que nosotros nos toca nunca imponer, sino proponer, dialogar, también reconocer lo diferente, incorporarlo a lo nuestro. Creo que la convicción, la afirmación de la propia convicción no está reñida con la capacidad de diálogo y de autocrítica, ¿no? Sino todo lo contrario. Nélida, decilo en voz, ahora podés hablar. ¿Cómo les va? Es un Hola, placer. hola. Qué orgullo, Hola. pero qué belleza esto. No, les puse el mensaje por escrito porque no quería interrumpir, porque me parecía interesantísimo lo que presentó Hugo y ya lo que también Héctor había empezado a conversar. Así que
No, nada más decirles que, claro, a medida que Hugo iba hablando, también uno va pensando y se le iban ocurriendo cosas, ¿no? Y qué sé yo, me iba notando cosas, porque pensaba que en estos tiempos de crisis justamente, realmente si el individualismo y lo autorreferencial no se arrodilla ante lo colectivo y la comunidad, creo que no nos va a ir bien, ¿no? Y es un momento para, no sé, a veces escucho en los colegios también, no sé si puedo, digamos, que tal vez me equivoque y sea prejuiciosa, pero escucho a los directivos, muchos directivos autolamentándose tanto, con tanta autocompasión, diciendo todo lo mal que se sienten, y yo me pregunto que es el momento de correr esas cuestiones personales, lamentablemente, para llevarlo a un café, para llevarlo pero que en las instituciones donde justamente se pone en juego los sueños de tanta gente, en los proyectos y el futuro de la gente, es un momento en donde la parte individual creo que debe correrse un poco a otros espacios privados y creo que es el momento en donde más fuerza hay que poner para que todo pueda sostenerse. No, y lo iba relacionando con lo que también Hugo iba diciendo, ¿no? Pero bueno, esto es autorreferencial porque lo escuché en equipos directivos y pensaba, la verdad que así no me parecía que la cosa funcionara si todo el mundo se pensara, cuando en realidad, por lo menos los directivos allí teníamos un lugar calentito en la casa, podíamos seguir con nuestras computadoras trabajando, y pensar que hay tanta gente que justamente está en una situación tan desventajosa y tan mal. Nada, eran cosas que iba pensando, porque cada vez que Hugo habla empiezo a pensar y después me voy por cualquier lado, pero fundamentalmente lo que en realidad no quería dejar de pasar por acá para felicitarlos, porque lo han concretado. Fue un sueño hace un tiempito atrás y sin embargo lo han logrado y bueno, así que felicitarlos de todo corazón, de compartir esta sensación de orgullo, del logro y también porque, bueno, me alegró un montón la elección que hicieron, eligieron muy bien al conferencista. Así es. Así que eso, darles un abrazo muy, muy fuerte, con mucho afecto, con mucho cariño, y, y que, bueno, me da muchísima alegría, y que lo están haciendo en un momento muy difícil, y lo están haciendo y lo han logrado. Así que un abrazo grande, y me voy yendo, pero diciéndole que realmente... Abrazo. Muchas Abrazo, gracias. gracias, Nélida. gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, Nélida. Chao, Gracias. chao. Gracias. Gracias, Nélida. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Buenas noches a todos. Un compartir, digo, como para seguir pensando con lo que aportaba también Héctor recién. El fin de semana escuchaba, por ahí muchos participaron en la vigilia de Pentecostés que armó Pablo Martínez, que habló el gallego García, el obispo Eduardo García, y Eduardo planteaba esto, ¿no? Que el desafío en la catequesis hoy es acompañar en lo que es el discernimiento, ¿no? Que los chicos pueden equivocarse y decir que son 7 los mandamientos, que son 10 los dones del Espíritu Santo, dice, y eso después hay tiempo para recuperarlo, dice, pero él planteaba esto, que el centro de en el centro de nuestras catequesis tiene que estar acompañar en el discernimiento, que es una herramienta para la vida. Y en línea con lo que Hugo nos invitaba
a seguir pensando me parece que es re importante, porque yo creo que muchas veces nos paramos nosotros en este lugar de que todo es blanco, todo es negro, ¿no? Y necesitamos todo el tiempo corrernos de ese lugar para dar lugar al discernimiento, porque no hay posibilidad de diálogo cuando todo es blanco, todo es negro, ¿no? Y me parecía importante esto. Yo me marqué en un momento, Hugo, vos nos decías esto, ¿no? Una actitud crítica supone determinados criterios de discernimiento. ¿Y cuánta falta nos hace por ahí encontrarnos y trabajar en estos criterios, ¿no? Ir como redescubriendo, redefiniendo, repensando criterios de discernimiento que, si bien tienen algo histórico que es propio del ser humano, se van reformulando en cada época, en cada lugar, en cada contexto. Me parece como muy importante, si estamos pensando en esto de la formación de la conciencia como un proceso y demás, el acompañar en el discernimiento, ¿no? Y preguntarnos cuáles serían estos criterios, ¿no? Todos hablamos de discernimiento todo el tiempo. ¿Cuáles son esos criterios de discernimiento? ¿Qué es en la práctica, en esto de lo cotidiano? ¿Qué en nuestras prácticas, cuáles son los criterios de discernimiento que estamos compartiendo con quienes acompañamos? Nada, me hacía eco de eso, que justo me refrescó lo que nos trajo hoy Hugo, ese ratito de charlita del gallego que me pareció muy enriquecedora. Gracias, Mariana. Me sumo, buenas noches, un poco a lo que estamos charlando y a lo que Hugo nos decía, digo, como también nosotros como catequistas y como anunciadores de buena noticia, ¿no? También a la hora de ayudar a los chicos a generar esta conciencia moral, ser claro que se trata de juzgar la conducta y no la persona. Esto que hacía permanentemente Jesús, ¿no? O sea, te invito y te propongo a que pienses y reflexiones acerca de lo que hiciste, pero siempre voy a cuidar, proteger la persona, ¿no? Y lo digo en criollo, lo que hiciste es una estupidez, pero no sos una estúpida. Y es como que permanentemente estamos corriendo el riesgo de esto, de que nuestros anuncios terminen siendo una bofetada a veces para los chicos, y no una propuesta a la reflexión y a discernir juntos. Me sumo a lo que decía también Mariana, ¿no? Estaría bueno que un día digamos, ¿y cuáles son los criterios? O preguntarnos, mejor dicho, ¿cuáles eran los criterios de Jesús? Porque a veces los nuestros no son los de Jesús. Pero bueno, en esto tenemos que crecer, ¿no? Primero personalmente como catequistas, al menos yo siento que está en mí este desafío de mejorar como persona, como ser humano. Y también el otro que me preguntaba, digo, ¿cuánto tiempo a lo mejor estuvimos hablando de lo que está bien y lo que está mal y nos olvidamos de hablar de un proyecto de humanización? Porque tal vez al hablar de un proyecto de humanización, y bueno, ¿saben qué? Ahí entran muchos criterios. Y no suena tan cerrado, ¿no? Y a veces también nos olvidamos de eso, que el reino es un proyecto de humanización. Y bueno, hay caídas en ese proyecto y en ese caminar. Pero bueno, sigo pensando con ustedes y me sigo repensando, ¿no? Gracias, Hugo, por estar, por seguir acompañando. Gracias por estar, por seguir acompañando. Gracias, Claudio. Y gracias, Nelia, por el esfuerzo tuyo y el de aquellos que forman parte, ¿no? de esta comisión, de este grupo que en este momento está generando estos espacios. De corazón, gracias a ambos. Gracias. Y se ve que empezó con fuerza, porque son un montón. Una sola cosita de los criterios me parece muy interesante. Y bueno, para nosotros la fuente, como decía Claudio, también está fundamentalmente en el Evangelio. Este criterio que decíamos recién, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, ya es un criterio que se puede aplicar. Después también depende cada ámbito, ¿no? Por ejemplo, para lo social, Papa Francisco pone 4 criterios o 4 principios. Sí. Todo es superior a la parte, la unidad vence sobre el conflicto,
la realidad es más importante que la idea, el tiempo es superior al espacio. Vieron que no son recetas, los criterios más bien te orientan y te ayudan a pensar. No te dicen esto está bien, esto está mal, te dice, mira, en esta situación, con estos criterios vos podés discernir a ver qué es lo que Dios nos está invitando a vivir dentro, muchas veces, de nuestros límites, fragilidades, por ahí va, me parece, pero me parece muy interesante esto que están compartiendo. Bueno, hay gente que va levantando la mano, yo diría que hablen nomás, porque yo no sé quién ve las manos. Acá yo veo poquita gente. Vale, Erika. Erika, Yo y después Diego. un comentario cortito, que también es para seguir pensando y pensando juntos. Hugo, gracias. Me hacías recordar clases, Sí. cuestiones que ya empecé a pensar y a poner preguntas ahí en plena clase. Y también me hiciste acordar de una conversación con Osvaldo, ¿no? Que en un momento hablábamos de que hay pocos catequistas para adultos, ¿no? Hay pocos catequistas, pero menos para adultos, donde se juegan, ¿no?, otro tipo de comunicación, y creo que una de las claves es estar cerca y acompañar a personas que ya tienen su vida hecha, sus decisiones tomadas, buenas, malas, las que sean, ¿no? Ya hay un camino y hay un recorrido, y acompañar ese proceso, ¿no? Tiene que ver con esto, solamente se puede trabajar en un acompañamiento, en hacer crecer, pero la interioridad, no hacer saber nada, digamos, ¿no? Esto de una idea por ahí que tenemos que el rol del catequista o la tarea no es hacer saber, enseñar, y más bien esto me gustó, ¿no? De dónde viene la palabra autoridad, esto de hacer crecer, a alguien que ya es adulto, ya es mayor, ¿no? Ya tiene una vida encaminada. Por ejemplo, me ponía yo a pensar a personas, abuelos que he acompañado, ¿no? Con una vida florecida, hermosa, ¿no? Con nietos y hasta bisnietos en su comunión, en su primera comunión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y termino aprendiendo ellos, ¿no? Y bueno, y hacer crecer, a mí me lleva a esto, ¿no? Hacer crecer la interioridad, y a ir a profundizar ahí. Y bueno, y obviamente lo que nos estás planteando, para mí lo llevo ¿no?, a ese ámbito, ¿no? A hacer crecer eso interior que uno ya viene percibiendo, sintiendo, y por ahí está en la etapa de dar nombre, de darle significado, ¿no? Pero no de enseñar cosas, sino de acompañar esos procesos que dan sentido a la vida, ¿no? Sigo pensando. Gracias, Erika. Bueno, bien, gracias, Padre Hugo, gracias a todos los que están también participando. Yo me quedó resonando lo que habías dicho, ¿no? Desde el nuevo catecismo, formar la conciencia a través de los valores humanos. Qué importante el tema de los valores humanos hoy en día, que realmente se vive más bien antivalores, pero rescatando también que son pocos los que quieren e intentan y ejercitar los valores realmente humanos, que creo que es un esfuerzo que tenemos que aportar y tenemos que ejercitarnos cada uno y contagiar a otros, porque tiene que ver mucho la base humana, que todo podemos vivir y podemos transmitir, y después realmente es como que lo vamos relacionando y lo vamos viviendo también con los demás valores teológicos, las virtudes, pero la parte humana es importantísimo. Y algo había dicho Claudio, que
esa proyección de la humanidad, realmente, bueno, yo creo que tenemos que poner cada uno lo mejor, y especialmente desde las familias, porque yo trabajo en colegios, en 4 colegios, uno es salesiano y 3 de la provincia, y después doy catequesis en la parroquia. Y los adolescentes están con ese deseo de buscar algo nuevo, pero a la vez no lo encuentran y no es fácil en las familias, que es la base también. Entonces decía, no, qué importante es poder rescatar el respeto, la responsabilidad que hace al discernimiento y que nos ayuda a poder elegir de todo lo que tenemos lo mejor. Así que bueno, me quedo con esas palabras, todo muy importante, muy lindo lo que habías dicho, y muy agradecida por tu presencia. Así que bueno, eso. Gracias. Gracias, Celia, un gusto también verte y verlas a todas y todos. Esto de lo humano que también toma lo de Claudio, que es uno de los elementos transversales, creo que en el Raspanti tratamos también varios, ¿no? De transmitir un Dios que se humaniza y por lo tanto a Dios se lo encuentra en lo humano. Es decir, si nosotros, si planteamos un cristianismo deshumanizante, ese no es un verdadero cristianismo, ¿no? Los viejos, digamos, lo que llamaba el humanismo cristiano, ¿no? De alguna manera la idea fundamental es esta, ¿no? Que en lo humano late lo cristiano, y en lo cristiano lo humano como que se llega a su plenitud, digamos, ¿no? Jesús como el modelo de plenitud del ser humano. Entonces, qué importante es esto también, es decir, reconocer que el bien es lo que nos humaniza, el mal es lo que nos deshumaniza. Sí. Si nuestro cristianismo no nos hace más humanos y mejores personas, estamos equivocados. No es el evangelio de Jesús, ¿no? Así que esto me parece clave. Bien, nos quedan 5 minutos. Antonia quiere hablar. A ver. Antonia. Hola, ¿qué Hola. tal? Buenas noches. Breves mi intervención. Simplemente, en principio, agradecer por esta oportunidad, porque siendo del grupo de los más recientes egresados, es como un volver a casa, este reencuentro también. Así que agradecida por esta posibilidad de reencontrarnos, de escuchar nuevamente al Padre Hugo. Y bueno, a raíz de todo lo que compartieron, por ahí también me venía una canción de un encuentro de catequistas del 2019, que les leo una partecita que me parece que por ahí hace cuenta de los criterios que necesitamos para poder acompañar mejor, ¿no?, en el discernimiento a tantas personas, a tantos niños y sobre todo jóvenes. Dice que seamos más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos, solidarios y agradecidos, más profundos. Parece que está ahí, por ahí pasa lo que necesitamos para poder encarnar, y ahí Ariel la conoce, bueno, ahí es autor de la letra, así que bueno. Carlos Ciudadanes, Y de Oceanes también. Bueno, así que bueno, más que nada agradecida por esta posibilidad, y ojalá que se repitan estos encuentros. Se va a repetir, se va a repetir. Diego. Buenas noches. Hola. A mí me queda como desafío, me parece que lo que nos tenemos que plantear, lo que está verdaderamente de fondo, es cómo llevar todo esto que nos decía Hugo a nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Yo estoy convencidísimo de que nosotros como iglesia, como creyentes, no sé cómo decirlo bien, pero tenemos una palabra que decir frente a lo que acontece, frente a ¿no? Ya sea desde de la moral, y el colegio es el lugar para eso también. Los colegios católicos, acá voy a discrepar un poco con Héctor, ¿no? Los colegios son el lugar para eso. Digo, si los colegios católicos no son para católicos,
cerremos los colegios entonces, ¿no? Porque creo que el colegio católico tiene que estar pensado para evangelizar y abiertos a todos los demás que quieran llegar también, ¿no? Aunque no sean de una confesión católica o aunque no prediquen ninguna religión, pero siempre tenemos que buscar la manera de esto que decía Hugo, bajarlo a nuestras prácticas pedagógicas y a los contenidos curriculares también, que es fundamental para seguir evangelizando, para seguir mostrando al mundo de que hay otras maneras también de vivir, ¿no? Y que se puede vivir hoy el Evangelio como hace 2000 años lo vivió Jesús. ¿Mm? Bien. Bueno. Ahí lo dije en el texto, es un tema interesante para la próxima, ¿eh? Sí. Un tema interesante bueno, desde los colegios, ¿eh? Para seguir. Bueno, como se va a cortar, yo no quiero dejar pasar agradecerle al profesor Hugo Elías por la disposición, que la verdad que no me costó nada, aceptó de primera, es bárbaro, la verdad, muy generoso y muy buena la charla. Esperemos poder contar con vos para otra oportunidad. Nos quedamos con un montón de preguntas y con ganas de seguir escuchándote. Así que gracias, Hugo. Gracias a todos, a los profes que aún están cursando, futuros profes, también queremos invitarlos para la agrupación, para que se unan y que podamos entre todos seguir haciendo estas charlas que son tan enriquecedoras y tan lindas que nos llevan a nuestro camino del Raspanti, ¿no? Y bueno, como primer invitado tener a Hugo, la verdad que un honor, un placer, una maravilla, y creo que se merece nuestro aplauso, ¿no? Así que, Hugo, para vos,